Está con nosotros entonces Rafael Belaúnde Llosa, presidente del Partido Libertad Popular. Y antes queríamos hacer una aclaración. Hubo un error en el reportaje porque se dice que en el 2006 el Nobel de Literatura apoya a Ollanta Humala, pero no fue así. Apoyó a Alan García en esa contienda. Es más, recuerdo que dijo hay que votar por Alan García porque recordemos que en ese momento era Ollanta Humala, ¿no? El del polo rojo sí. Y dijo hay que votar por Alan García tapándonos la nariz. Eso fue textualmente lo que dijo Mario Vargas Llosa. Pero yo había dejado abierta la pregunta. ¿Esto qué supone en realidad? ¿Qué significa haberse inscrito? ¿Que vuelve realmente Mario Vargas Llosa a la actividad política activa? Mario Vargas Llosa, con su adhesión, con su inscripción al partido, lo que hace es nos da un voto de confianza, al partido y un voto de ánimo, digamos, al largo y difícil camino que significa proponerle al país un camino para el desarrollo, ¿no? Entonces, es básicamente eso, ¿no? Es un voto de confianza, un espaldarazo que nosotros recibimos pues con humildad, pero formará, por con ejemplo, orgullo parte de la y lleno de responsabilidades, ¿no? Claro, formará parte de la directiva, tendrá algún tipo de participación, ¿no? No es una participación pues militante activa, ¿no? Vargas Llosa es un personaje, primero... Un voto de confianza. Es un voto de confianza de una persona que evidentemente ha marcado un derrotero, ha sido un faro que ha iluminado el camino de la libertad, las ideas pues de reivindicar el valor del individuo, de la prosperidad económica, del gobierno al servicio de la gente. Eso se menciona mucho cuando uno lee cuáles son los principios, por ejemplo, del partido. Sí. Por eso yo decía, viene a ser Libertad Popular una suerte de continuidad, digamos, de lo que en su momento fue el Movimiento Libertad. Bueno, hay ideas comunes, digamos, la libertad es un anhelo de todos quienes creemos en el pensamiento liberal, en el gobierno limitado, libertad en medio de la polarización que hay, además. Pero Libertad Popular es el nombre de una asociación que creamos hace 20 años, cuando yo era gerente de campo de COFOPRI. Y esa experiencia me permitió, y permitió a un grupo de gente que trabajaba conmigo, relacionarnos con muchos dirigentes de asentamientos humanos, de organizaciones de base, de centros poblados, y la asociación se creó para dar talleres de capacitación, de liderazgo, para promover las ideas pues, del mercado, del individuo, de la integración al mercado, y así nació la Asociación Libertad Popular. Por eso cuando comenzamos este emprendimiento político nos parecía casi lógico que el partido adopte el nombre de la asociación que habíamos creado hacía tantos años. Entonces, ese es realmente el origen del nombre, ¿no? ¿Y hasta dónde llega la libertad que defiende Libertad Popular? Es decir, ¿es una libertad económica? ¿Es una libertad en todo el sentido de la palabra? Yo creo que la libertad es una sola, ¿no? Es una moneda, por un lado está la libertad económica. ¿No es un partido conservador, entonces? Bueno, yo diría que en política fiscal y monetaria todos somos un poco conservadores en el Perú después de la debacle inflacionaria, ¿no? No, pero correcto, claro, pero me refiero a conservador en el sentido de, más estricto de la palabra de lo que se conoce. Confesional, así no. Exacto. No, yo creo que, digamos, la sociedad tiene que promover un estado donde las personas puedan perseguir su anhelo de realización personal y de felicidad, cualquiera que éste sea y como lo consideren, ¿no? Y para que eso ocurra, también se requiere un Estado que provea pues ciertas cosas, salud, educación, infraestructura. El Perú está lleno de emprendedores, de gente muy eficiente, muy productiva, que sin embargo no se puede integrar al mercado porque no hay pues puentes, no hay pistas, o gente que es muy inteligente pero no tiene acceso a la salud, o tiene una pésima educación. Entonces, el mercado, la libertad económica requiere también una institucionalidad elemental que integre a los peruanos en un mismo proyecto nacional, bajo una misma bandera. Y yo creo que esa es la gran deuda del modelo económico de los últimos 30 años. Pero en eso hay similitudes con otros partidos que también dicen defender el modelo económico. El fujimorismo dice lo mismo, Renovación Popular dice lo mismo. ¿Cuál es la diferencia en esta libertad? Por ejemplo, el tema del matrimonio igualitario, ¿es algo que defiende Libertad Popular? A ver, si dos personas
que quizá tienen una unión atípica o poco convencional, quieren tener una vida en común, patrimonial, una sociedad de gananciales, yo creo que el Estado debería reconocer eso. Y yo creo que también hay que verlo desde un punto de vista pragmático. Si uno quiere que se llame matrimonio, bueno, eso implicaría una reforma pues, constitucional, porque el matrimonio está en la Constitución. Pero existe una manera de resolver esto muy fácilmente, y es la unión civil. Entonces, también hay que ver las cosas con cierto pragmatismo. ¿Queremos resolver una injusticia que afecta a muchas parejas o queremos perseguir una causa política? Claro. Que es el tema del matrimonio. Entonces, ¿y la diferencia con estos otros partidos cuál sería? Pero, que dicen también proponer un proyecto liberal. A ver, lo que el Perú necesita es cumplir la promesa secular, ¿no?, de toda la historia republicana, que es darle a nuestros ciudadanos un país donde se pueden realizar, donde nuestros hijos o las siguientes generaciones no tengan que ir a buscarse el futuro a otra parte. Y eso es inversión, eso parte por inversión para generar empleo y para que el Estado recaude recursos. Y esa parte de la ecuación en el Perú ha funcionado relativamente bien. ¿Qué parte no ha funcionado? El Estado no ha podido transferir estos recursos enormes que ha recibido en mejor y más educación, ni en mejor y más salud, ni en mejores condiciones de infraestructura. Porque no toda la infraestructura se puede concesionar en el Perú. Hay muchas pistas, hay muchas obras que son necesarias. Por ejemplo, la carretera que une Chumbivilcas con el Cusco hay que pavimentarla. Eso no lo puedes concesionar porque no hay el volumen para que un privado tome esa concesión. Eso lo tiene que hacer el Estado. Hay un valor estratégico geopolítico también en masificar el gas, sobre todo en el sur andino. Es decir, el Perú, ni un país, y sobre todo el Perú, no es una empresa, pues hay variables que van más allá del cálculo económico-financiero, ¿no? Hay la gran pregunta que nos hacemos es, ¿quién, ¿no?, será el líder? Usted es el presidente del partido, pero ¿será el candidato? Bueno, eso falta los tiempos en una semana en la política peruana es casi un siglo cronológico, ¿no? Entonces, es una posibilidad, por supuesto, pero nuestro principal interés en este momento es estructurar y ofrecer al país un mensaje claro, sin ambigüedades, que señale un derrotero claro hacia dónde queremos ir, ¿no? Bueno, y después habrá que ver también cómo evoluciona pues la situación, cuándo serán las elecciones. El cronograma se supone que es el 2026, pero podría ser antes. Este es un país, nuestro país, cuyo cronograma electoral es incierto, ¿no? Entonces, hay un sector pero hay que estar preparados, ¿no? Claro, hay que estar preparados. Hay un sector que siempre es crítico y que dicen, bueno, pero se ha apoyado, en el caso, por ejemplo, de Mario Vargas Llosa, apoyó, por supuesto, los candidatos en los que creía en ese momento eran las mejores opciones, incluso cuando había dos posibilidades que ninguna era realmente buena. Pero lamentablemente el resultado de esas apuestas, ¿no?, en el caso Toledo, en el caso García, en varios casos, el caso no fue Toledo, el mejor, ¿no? Toledo hizo un buen gobierno, solo que resultó ser pues un pío y un ladrón. Bueno, es el soborno más grande que se ha pagado a un presidente. Un choro, ¿no? Claro. Pero el gobierno Toledo inició... ¿Lo toman ustedes eso como un pasivo? No, yo creo que Vargas Llosa es una persona que siempre dice lo que piensa y siempre hace lo que dice, a pesar de las consecuencias y de las críticas. Es alguien que tiene en su palabra su mayor activo, ¿no? Y en el mundo literario y en el mundo político, digamos, por decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces, él ha apoyado según lo que su conciencia ha dictado. Yo creo que en las más de las veces ha acertado y ha sido para bien. Yo creo que había que apoyar a Toledo cuando ganó Toledo contra el Alan que regresaba del exilio. Creo que había que apoyar a Alan contra Humala del Polo Rojo. Creo que había que... En fin, yo creo que por lo general ha apoyado y ha acertado, ¿no? Ahora, toda persona pues, que defiende sus convicciones y sus ideales va a estar sujeto a críticas de las personas que no piensen como él, ¿no? De acuerdo. Rafael, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Bueno, mucha suerte en el nuevo proyecto político que cada vez va tomando más forma. Muchas gracias, gracias por compartir el estudio con nosotros. No, gracias a ti.